artes no son solo expresión, bueno, todas las cosas que sabemos que son las artes, pero dentro de la universidad tratamos de defender que son formas de conocimiento y que tienen sus particularidades que no tienen las ciencias, que parecen cuestiones obvias, pero que es un trabajo interno de convencimiento importante, no solo en la universidad, también en las políticas públicas. O sea, hay muchas desigualdades entre fondos de ciencia y fondos de cultura, y eso es porque todavía en nuestro país las artes no son consideradas formas de conocimiento. Ese día el sol se entumeció, desde entonces nos hicimos falta y buscando fuentes de calor, fui olvidando dónde Bienvenidos te a un encontraba. nuevo capítulo de Café de Territorio, impulsado por Comunidad Creativa Los Ríos y organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta versión, felices de nuestros panelistas que representan la diversidad de espacios culturales en nuestro maravilloso territorio. Esta versión, una nueva versión 2024 de Café Territorio, busca hacer cruces ya no solo bidimensionales, sino que tridimensionales, así que vamos a sumergirnos en lo que significa el ecosistema creativo desde distintas miradas. Así que muchas gracias por acompañarnos, también a todo el equipo que hace posible esta producción y por supuesto a la comunidad creativa ya que nos motiva y nos mueve. ¿Quiénes nos acompañan? David Urra, coincidencia de apellido, pero de Espacio en Construcción. David es músico, productor, gestor cultural, realiza estudios de composición y producción en Córdoba, Argentina, es diplomado en políticas públicas y en arte y transformación social. Actualmente es director del Centro Cultural de Espacio en Construcción, productor artístico del Festival Contracorriente y director del Festival Acople. Ahí los festivales serán tema también en esta conversación. Compositor de la banda valdiviana Entre Rulos, que hace poquito estuvo, ¿cierto?, de aniversario. Felicitaciones, 5 años de Entre Rulos. Sí. Espacio en Construcción, entonces, es un espacio cultural que se fundó en 2015 por un grupo de artistas valdivianos con la visión de crear un lugar para producir, gestionar, crear y exhibir sus trabajos. Así que bienvenido, David, y gracias por ese cruce de mundos que vamos a conversar hoy día. Desde Payaco, porque las comunas no podían estar ausentes, ¿cierto? Marcos Zambrano, ¿cierto? Encargado de cultura de la Corporación Cultural Municipal de Payaco, quien es director, actor y gestor cultural payaquino. Ya tenemos aquí a la música y a las artes, ¿cierto?, escénicas de la mano. Estudió pedagogía teatral en la Universidad de Los Lagos y posteriormente continuó estudios de teatro en el Duoc UC, sede Viña del Mar. Además cuenta con un diplomado en gestión cultural de la Universidad Austral de Chile. Y actualmente administra todos los espacios culturales municipales de la comuna. Ya nos vas a contar ahí la diversidad, el auditorio, el yoyi, bueno, y varias cosas más. Maravilloso. Iván representa a Galería Réplica, académico y director del Instituto de Artes de la Visualidad. Artes visuales. Ya, también, buen punto. Ahí tenemos algunas diferencias, pero es el sector de las artes visuales. Ha trabajado como investigador en el Centro de Experimentación Artística La Escocesa y como comisario en el Centro de Cultura y Memoria El Bon de Barcelona. Fue becario Erasmus Mundus, obteniendo el doctorado en filosofía. Mira, qué interesante, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a cruzarnos con ese mundo también. Como director de Galería Réplica, ha generado curatorías en el MAC, Universidad de Chile, Ars Electronia, FISBAL y Cine Expandido. Ha dirigido proyectos institucionales como el Archivo Regional de Artes y el Fondo de Patrimonio Audiovisual. Y Galería Réplica se ha transformado con el tiempo en un nudo estratégico clave en la articulación, ¿cierto?, del sector de las artes visuales y otros. Y felices que nos acompañe don Francisco Arrázola, que viene, entiendo, aterrizando, ¿no? Llegué hace poquito, sí. Sí, de Italia. Italia, maravilloso, ¿no? Y que representa el Centro Cultural Bailarines de los Ríos en una dupla con el Centro de Experimentación Escénica. Ahí vamos a conversar de ese match. Magíster en Prácticas Artísticas Contemporáneas, licenciado en Actuación y Educación, mención en Teatro de la Universidad Finisterrae.
artista de circo, las artes circenses, ¿no? Monitor de circo social y certificado por Circo del Mundo de Chile con especializaciones en danza, circo, teatro, dentro y fuera del país. Te has presentado en Argentina, en Perú, España, Corea del Sur e incorporemos Italia ahora, ¿cierto? El 2016 llegó a Valdivia, donde se integró al equipo de trabajo del Centro de Experimentación Escénica, creando el primer programa de formación de circo contemporáneo, Pulso Circo, y participas en Bailarina de los Ríos con un tremendo equipo. Maravilloso panel y lo más maravilloso de todo, y vamos a partir inmediatamente con la primera reflexión, ¿no? Con la diversidad de mundos disciplinarios, ¿ya? Que de alguna manera convergen en estos espacios y también la diversidad de mundos de dependencia de estos espacios, ¿no? David, cuéntanos un poco de ese espacio, de espacio en construcción. Bueno, hoy día estamos muy contentos con nuestro equipo que esté ocurriendo este podcast aquí, en Espacio en Construcción. Cuando nos escribió Nando fue la idea de poder gestionarlo y que lo podemos concretar. Así que espero se sientan acogidos, se sientan como en casa. No sé si antes habían venido igual a Espacio. Sí. ¿Sí? Iván, tú. Bueno, Espacio en Construcción actualmente es un equipo de 5 personas. Está Fernanda Cárcamo como encargada de comunicaciones. Está Camilo Burgos, que se fue hace poquito, nos dejó montadas las luces como encargado técnico. Está Patricia Campos en el área de gestión y programación. También formación, ahí bien mezclado también con Daniel Meneses, que está como también en esas áreas en conjunto. Daniel está tomando un poco más la batuta así últimamente con el área de programación y sistematización de como el proceso programativo, ¿no? Y actualmente, claro, estoy como en directorio administrador. Y hace poquito, Gela, ¿me quieres preguntar algo? No, dale. Y hace poquito retornó, después de un periodo de 2 años, más o menos, 2 años y medio, Roberto Faúndez, que tuvo un tiempo en la Corporación Cultura Municipal, y retornó al equipo, así que ahora está igual ahí haciendo un apoyo en gestión de proyectos, administración. David, todo. ¿y cuál es la figura que ustedes tienen como espacio? Nosotros tenemos una figura de organización comunitaria, una personalidad jurídica, sí. Y hace un tiempo igual estamos con una SPA, que es como la del Festival Acople, que igual lo nombraste, que también figura en esta línea, por así decirlo, más de empresa, ¿no? Perfecto. Ya, Acople SPA. convergen esas dos figuras. ¿Y cuáles son las principales líneas de trabajo de ustedes? Así un resumen bien... O sea, claro, el nicho histórico de espacio de la música, pues dejamos ahí la escenografía atrás de los amplis, como un poco el nicho central, pero siempre ha estado vinculado a las artes escénicas, la danza, el teatro, el fomento lector, sí, estuvo como... Ahora, por ejemplo, actualmente hay un taller continuo de teatro que se está haciendo todos los martes y miércoles. También abarcamos de repente un poco la ludoteca, que es como los juegos de mesa, también es como un espacio de encuentro. Pero claro, sin duda la música es el nicho central, pues, y también como el reconocimiento que hay más a nivel nacional. Claro, pero también en una mirada bien rizomática, así con otras articulaciones. Súper. Marcos, vámonos a Payaco. Cuéntenos de los espacios culturales ahí en una mirada sintética de Payaco. A ver. Payaco, mira, Payaco tiene en este momento varios espacios que están bajo el mando de la Corporación Cultural, se podría decir, que es uno, el Auditorio Santiago Santana, que es un auditorio que me gustaría llamarlo teatro, que ha estado aquí nuestro amigo Francisco. Yo también he estado acá actuando, porque antes de ser el gestor o el encargado de cultura de Payaco era actor, entonces aquí estuve hace muchos años atrás montando y haciendo un espectáculo, así que es muy rico igual este espacio, es muy acogedor y la sala es muy, muy rica, pero bueno, ya me fui de mi conversación. Payaco. Volvamos a Payaco. Entonces está el Auditorio Santiago Santana, está la biblioteca municipal, está el espacio cultural profesor Gustavo Catalán, que es un espacio más abierto, con más verde, ¿no? Donde está la biblioteca, un restaurante y las oficinas de la Corporación Cultural, donde atrás de ese espacio se hacen eventos. También tenemos la Casona del Yoyi, que es monumento nacional, que queda más cerca de Nontuelá, ¿cierto? Yendo hacia Futrono. Y a todo el territorio payaquino. De alguna forma igual tenemos la posibilidad, siendo como una corporación que está bajo el alero de la municipalidad, poder tener la posibilidad de poder hacer eventos en las calles, hacer ¿Qué eventos. población tiene Payaco, Marcos?
Creo que la última fue como de 21.000, 22.000 personas, sí, como por ahí. Ahora debe estar en unos 30.000, creo yo. Súper interesante esa amplitud de espacios que vinculan desde artes escénicas, el fomento lector, etcétera. Esa diversidad le da un carácter especial a tu trabajo. Sí, es un carácter, estaba recién pensando sobre eso, que de alguna forma es tan amplio ¿cómo se llama? El trabajo de un encargado de cultura, que tienes que estar como tomando al final todas las necesidades de la ciudadanía. Entonces, estamos, siempre estamos trabajando con el plan de gestión cultural, no sé si se llama plan de gestión cultural o plan de cultura municipal, tiene un nombre que siempre lo vamos medio cambiando cuando nos juntamos, pero claro, hay un trabajo, un estudio, que se hizo de consulta ciudadana, que es como este librote que es como la base, que es como nuestra Biblia para los encargados de cultura, para poder entregar todo lo que la gente necesita o pide durante todas estas consultas. Una antena, una antena de la comunidad sin duda, ¿no? Y estar presente. Estar muy pendiente. Súper. eh, es muy complejo y hacerse cargo de esto y ser el que decide qué es la cultura para una ciudad. Así que yo ahí cuando descubrí que estaba en esa posición dije, no, 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 aquí tengo que tener mucho cuidado porque yo no soy el representante, mi cabeza y lo que he vivido no es lo que una ciudad necesita como cultura. Entonces siempre es bueno quedarse después de las conversaciones, de los eventos, la gente, lo que conversa la gente es lo que necesita la gente. Vamos a conversar de programación, vamos a conversar de escuchas activas de ese territorio, pero queremos pegar un salto a la academia. Cuéntanos, Iván, de Galería Réplica. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y encantado de compartir con personas que conocía eventualmente de nombre o de rostro, pero no había estado con ustedes, así que muy contento. Bueno, el Instituto de Artes Visuales es un espacio académico, como bien decías, que pertenece a la Facultad de Arquitectura y Arte. Se crea el año 2010 en una figura, espero no dar la lata, pero solo decirlo brevemente, en una figura que tiene la Universidad Austral que divide entre escuelas e institutos. La escuela está más orientada a responder a requerimientos de estudiantes de distintos tipos y el instituto es el encargado de guiar procesos académicos, la configuración de los programas, quiénes imparten la docencia y qué líneas de interés nos interesan. No, pero súper bien saber esas distinciones, porque en el fondo uno entiende las estructuras y las dinámicas. Claro, porque hay un director Exacto. de la escuela y un director del instituto, y el instituto tiene como un brazo muy importante que es la Galería Réplica, y la Galería Réplica se funda, se construye el 2014, es decir, este año ya tiene 10 años, el próximo año la Escuela de Artes cumple 20 años. Las artes visuales en la Universidad Austral han tenido una historia intermitente, digámoslo así, pero desde su fundación existen las artes, primero más orientadas a las artes y oficios y ahora más orientadas a las artes visuales, que es una transición que han tenido todas las universidades. Y la Galería Réplica tiene como su corazón, o en su corazón, a sus estudiantes, en el sentido de que cumple funciones docentes, formativas, y además es el espacio de exhibición de la mayoría de los estudiantes en su proceso de tesis. Son casi 2 meses que la galería se reserva solo para estudiantes, y en el fondo ahí se ponen en práctica procesos de montaje, en fin, de esa línea. Y además la galería tiene otras funciones más abiertas que han tenido, yo diría, como 2 grandes ciclos desde su fundación hasta el 2019-20 y desde el 2020 hasta ahora ha tenido un ciclo mucho más activo, no solo de exhibición, sino de mucha colaboración también con otros espacios más vinculados a las artes visuales. Vamos a conversar de esas redes y articulaciones, pero mira qué interesante ya ese hilo conductor. Usted muy vinculado al sector creativo, usted es muy atento a una comunidad, además de una comuna, ¿cierto? Ustedes con un público objetivo centrado en los estudiantes. Conozcamos a Centro Cultural Bailarino Los Ríos, Centro de Experimentación Escénica también. Bueno, nosotros somos una agrupación que trabaja fusionada, por decirlo de alguna manera. El Centro Cultural Bailarino de Los Ríos es nuestra plataforma, nuestra infraestructura cultural.
que está gestionada por un grupo de personas que es Experimentación Escénica, que trabajamos y habitamos en ese espacio. Entonces, desde ahí nos relacionamos con la comunidad y con nuestro quehacer artístico. Nosotros estamos en el mundo de la arte escénica y en toda la cadena de valor que se involucra, desde la formación, la investigación, las residencias, la exhibición, la difusión, la promoción, todas las opciones, la mediación, y todas las que vayan apareciendo, que finalmente son nombres que van sucediendo posterior a la acción, ¿no? Como un poco lo que hace la academia, que observa el hecho y después le pone un nombre. Estamos emplazados en Barrios Bajos, que también es un barrio para nosotros muy relevante, y eso hace que nuestra activación y nuestra forma de trabajo también trate de involucrar de manera directa a la comunidad, y también ocupamos espacios propiamente tal de Barrios Bajos como la Plaza Pastene, que también es un lugar abierto que tratamos de vincularnos ahí y hacer diferentes acciones. Qué bueno que tocas ese punto porque muy interesante que conversemos dónde están situados, cuál es ese territorio y cuál es esa comunidad que en el fondo los alberga, cuál es su vecindad. Marcos, a ver, cuéntanos, ¿cuál es ese territorio, cuál es esa vecindad, cuál es esa comunidad en el fondo? Cuando tú, por lo menos, concentrémonos en alguno de los espacios, porque si Sí. hablamos de todo, Claro, porque la casona del Yoyi ya es un espacio que se instala o que nosotros nos instalamos en ese lugar que está en una comunidad rural. Entonces hay un, algo no sé, la comunidad misma está constantemente desarrollando un trabajo con las lecherías, entonces tiene otra forma también otro ritmo, es otra forma de invitar también. Es otra gente la que habita ese espacio. Son todas personas mayores que tienen sus espacios de trabajo donde en la semana no funciona mucho generar eventos ni talleres, sino que los fines de semana, cuando tienen días libres, bueno, como en todos lados, pero ¿cuál sería el otro espacio? Sería el contrapunto, digamos. el contrapunto ya sería como el Auditorio Santiago Santana, que ya es un auditorio que es ocupado, que está sobreocupado de alguna forma porque es el espacio municipal donde se hacen las reuniones, el espacio comunitario, el espacio de talleres, el espacio de exhibiciones de obra, el multiespacio. Entonces, la multicancha cultural que también es como es una locura porque, bueno, cuando empecé a observar que el Auditorio Santiago Santana estaba sobrepedido, empecé a buscar las sedes sociales como espacios de poder desarrollar talleres, de poder desarrollar de tramado. Y también es súper bueno pensar de que no concentrar a la gente solo en un solo espacio, sino que abrirlos hacia las poblaciones donde está el centro comunitario de la población norte, entonces desarrollar cosas ahí, o en la Plaza del Norte, o en la Plaza del Sur, del Este o del Oeste. Entonces, como extendernos hacia otros lugares que no sean espacios como comunes, donde la gente piensa que se puede hacer. También utilizo mucho la iglesia de Reumén, que también es patrimonio nacional, la iglesia de Paillaco, donde están construidas para que se escuche bien, entonces un concierto ahí ya funciona. Entonces, como buscar estos espacios como los no espacios culturales, también es observar un poco. También me di cuenta de que la gente era un poco reacia también a ir a un espacio cultural, como que entrar a este lugar, em, tener ese miedo de no comportarse, no sé si me siguen de no saber comportarse en un espacio. Entonces es mejor estar también afuera, mostrar qué es lo que es una obra de teatro, qué es lo que es un concierto de cuerdas, qué es un concierto. Entonces, y romper esa barrera y ese miedo que de repente se crea. Pero Sin duda, sí, ¿no? Y desafiante porque en el fondo hay una diversidad de territorios y por ende una Claro. diversidad de comunidades. diversidad de comunidad. ¿Cómo es ese territorio? ¿Dónde habita Galería Réplica? Bueno, yo creo que cada territorio es un poco un imaginario y una invención, ¿no? Por supuesto que hay pertinencias y condiciones. Yo diría que la galería tiene dos grandes territorios o dos grandes espacios donde se despliega. Uno es el universitario, en el mismo nivel diría, ¿no? Universitario y la comunidad artística. El universitario son sus docentes de la facultad y de la universidad en general y estudiantes.
Y en ese territorio, en realidad, para el mundo, por lo menos de la Universidad Austral, o lo que se ha intentado instalar en la academia, es que las artes son una forma de conocimiento. O sea, nosotros entendemos que las artes no son solo expresión, bueno, todas las cosas que sabemos que son las artes, pero dentro de la universidad tratamos de defender que son formas de conocimiento y que tienen sus particularidades que no tienen las ciencias, que parecen cuestiones obvias, pero que es un trabajo interno de convencimiento importante, no solo en la universidad, también en las políticas públicas. O sea, hay muchas desigualdades entre fondos de ciencia y fondos de cultura, y eso es porque todavía en nuestro país las artes no son consideradas formas de conocimiento. Las artes en general, digo. Después, en términos de la comunidad artística, se ha ido borroneando el límite de qué comunidad, porque ya no es solo estudiantes. Por ejemplo, ahora tenemos una exposición de arpillera, de un colectivo de mujeres exiliadas en Canadá, y esa comunidad que fue a la exposición o que ha ido a los talleres, no es la comunidad que nosotros habitualmente llegamos, ¿no? Que son familiares o víctimas de la dictadura, personas de tercera edad. También estos 2-3 años ha venido muchos colegios a la galería, entonces se ha expandido esa comunidad, que nos ha pasado, imagino, a todos los espacios también, de acuerdo a la expansión de las artes también. Diría que son nuestros territorios. Aparte del lugar donde estamos, que estamos dentro de un campus de museo, donde está el Museo Histórico, que igual es importante eso, y está ese fantasma en construcción, que es el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no? Que no deja de ser una atención importante para nosotros. Pero es importante que menciones eso de qué territorio, ¿no? ¿Qué son los vecinos? Y en el fondo esa mirada más de territorio, que me gustaría que tú profundizaras y nos cuentes dónde se ubica, quiénes son estos vecinos, ¿se vinculan con esos vecinos ustedes? Bueno, aquí hay un edificio que además en sí mismo son un conjunto de vecinos. Cuéntanos de eso, David. Claro, Espacio de Construcción está ubicado en pleno centro de la ciudad de Valdivia, en la calle donde pasan todas las micros, que es Arauco. Estamos a, de hecho, 1,5 cuadras de la costanera de Valdivia. Es como, sí, pues como que de alguna manera yo creo que al momento de que Nicolás Viscúvich en su momento tomaron la decisión de venirse acá, era un poco como buscando la accesibilidad finalmente de los públicos, pues como yo creo que es desde ahí, porque a nivel vecinal creo que lo más cerca que yo reconozco por lo menos de aquí es como capaz Banter o incluso Barrios Bajos, es como que está más cerca a nivel que decir como que hay una población, una vía, como cerca de espacio en construcción. Ahora, lo que sí pienso es que la accesibilidad sencilla que tiene, de esto de que a media cuadra te deja la micro, también hace que finalmente sea muy accesible para la gente. O sea, viene gente de todos lados, espacio en construcción, y es bastante identificable, ¿no? Aunque nos pasa harto, que esto que tú nos dices de los vecinos, abajo hay un casino que es histórico de Valdivia, o sea, tiene una cantidad de años. Entonces, como que hay muchas veces que uno, para hacer referencia a espacio en construcción, dice, no, ahí arriba el pool. Claro. ¿Cachai? Y desde que es Les sencillo ganan también ahí el para... marketing. Claro. Entonces lo que ha ido pasando, yo creo, o por lo menos desde que a mí me tocó igual ya tomar la dirección de espacio de hace 2 años, ahora en septiembre, de hecho cumplí 2 años, que hemos ido buscando un poco más tal vez esas comunidades, pues, como trabajar con juntas de vecinos. El primer verano, de hecho, que pude estar, hicimos música en mi barrio, que bueno, fue una presentación artística donde llevamos músicos locales, por supuesto, que es como un poco lo que fomenta Espacio en Construcción. Siempre un nicho, sé que vamos a ir a la programación, pero que tiene que ver con la creación propia de los artistas, donde los llevamos a los distintos barrios. Fuimos a 6 barrios de la ciudad, entre Las Ánimas, La Teja, etcétera, etcétera, Bricia de la Ribera. Y finalmente, además, nos vinculamos con, por ejemplo, artistas de las comunidades, po. Entonces ahí nos toca también como reconocer un poco a los mismos músicos en este caso que también habitaban los territorios y que eran reconocidos también por las juntas de vecinos, ¿no? Nombras mucho la Junta de Vecinos y solo voy a dejar la pregunta, no voy a pedir que nos respondan. Si son parte de alguna Junta de Vecinos, los espacios culturales, ¿ya? Y ahí uno tendría que... Ahí me gustaría que me contaras un poco más, porque ahí tal vez ustedes tienen un trabajo bien enraizado, tal vez. Hay unas posturas asociadas. Comentar un poco lo que hablábamos del territorio, lo que planteaba Iván, de esta idea de imaginario, también creo que algo súper importante en nuestro espacio del CCBR es que el lugar donde se emplazó fue una decisión
Fue una decisión en qué sentido, que el espacio es un espacio autogestionado, que pertenece, digamos, el terreno a Sara Vera, que es la directora, y es un pasaje, el pasaje San Luis, que es un pasaje complejo en ese barrio, donde antes de que nosotros llegáramos a habitar en un lugar de mucho tráfico, que sigue sin duda sucediendo, pero que ha bajado enormemente. Nosotros fuimos a ver esa casa y la teníamos que ver como con cierto recelo de la esquina porque había gente viviendo en esa casa o ocupando esa casa. Y finalmente fue una decisión, porque también somos unos convencidos de que el arte modifica los territorios, modifica a las personas y así como también genera conocimiento, también nosotros creemos que genera bienestar. Y ese bienestar que genera el arte tiene que ver con la sociedad que habitamos. Si tenemos una sociedad que está con un mayor conocimiento y con un mayor bienestar, consideramos que debiésemos tener una sociedad más equilibrada, más justa, más amorosa, y por eso fue la decisión de emplazarnos en aquel lugar. Fue y sigue siendo algo difícil, porque a diferencia de espacio en construcción, a nosotros nos tienen que ir a ver, no nos encuentran. Entonces también ahí tenemos que generar otro tipo de difusiones, otro tipo de acciones, y con esto también me tomo con esta idea de dónde estamos emplazados. Estamos emplazados físicamente ahí, pero nuestras acciones se diversifican para poder llegar a diferentes lugares. Trabajamos un montón en colegios, tenemos un festival, ya sé que vamos a entrar en la programación, que es de patio en patio, donde nosotros nos acercamos a los colegios y generamos una programación en esos colegios para poder relacionarnos y acercar las artes a esas personas y tomar los colegios como una infraestructura cultural, entendiendo que las infraestructuras culturales en la región y en Valdivia son escasas o están sobrevendidas. ¿Por qué están sobrevendidas? Porque al tener poco espacio o al tener esa mirada quizás un poco como de que solo las cosas pueden suceder ahí, todo sucede ahí. Y incómodamente todo sucede ahí. Porque también eso genera como márgenes equívocos, bajo mi punto de vista, de la utilización de los espacios y para quienes estarían definitivamente diseñados, ¿no? Y también tenemos acción en el Teatro Regional Cervantes con la intención de poder llegar a otros públicos, de poder nosotros también como artistas relacionarnos con esa gran técnica que tienen y el desafío permanente de enfrentarse a una butaquería de 800 personas. Entonces también es como tratamos de movernos en diferentes escenarios, en diferentes lugares para que nuestras acciones lleguen a diferentes públicos y a diferentes territorios. No, y qué interesante lo que planteas tú, hay una apuesta y una decisión, ¿cierto? Pero me voy a tomar de un concepto que acabas de decir, nos relacionamos con preguntarle sus redes como espacios, ¿ya? Con quienes se articulan, con quienes quisieran articularse, y partiendo como primer punto también con la comunidad creativa, ¿no? ¿Quién quiere ahí, no sé, Iván? ¿Cuáles son esas redes, tal vez esas redes existentes, esas redes deseadas, ¿no? O tal vez esas redes complicadas también que uno puede tener como espacio. Cuéntanos un poco. Bueno, yo puedo hablar de los últimos años, el periodo que me ha tocado en gestión. Yo diría que hay de nuevo distintos niveles, porque hay redes que se construyen desde la universidad, por decirlo así, con otras universidades o con espacios educativos. Y ahí, por ejemplo, una red o ámbito que a nosotros nos importa mucho es el SECREA, que tenemos un convenio hace 3 años, donde también participan nuestros estudiantes con la idea de ir profesionalizando también, no solo la práctica creativa, sino las prácticas de mediación, de educación. Esa es una red que para nosotros ha sido súper clave y que ha permitido hacer actividades aquí en Valdivia, en Castro y en otros lugares. En términos de redes como de espacios afines, nosotros hemos trabajado, bueno, internamente con el Museo de Arte Contemporáneo, con el Museo Histórico, hemos hecho varias actividades, pero también externamente hemos trabajado con Barrios Bajos, Galería Barrios Bajos, con Espacio Coma, no sé, ahora mismo se me borronea un poco el... Sí, ha habido harta colaboración que ha estado sustentada porque tuvimos unos fondos de financiamiento que nos permitieron generar una programación donde fuimos invitando no solo a espacios, sino a personas también de otros ámbitos, no solo internos de la universidad. Y un interés muy importante de la galería ha sido desenclaustrar la universidad, que son tendencias que tienen los espacios universitarios, ¿no? A cerrarse sobre sí mismos. Entonces, en algunas actividades como fue Bruma el año 2023, prácticas de residir, habitamos distintos espacios de la universidad con artistas que venían de fuera, ¿no? Alguna red deseada que hoy día no?
Mira, a mí me interesa mucho, bueno, a nosotros, en realidad, pero particularmente a mí, lo que se está abriendo con colegios, que es un espacio que nosotros no teníamos tan contemplado, que es un rol formativo, ¿no? Súper importante, porque creo que lo hablamos una vez, Helen, también, cuando tú fuiste a la galería, en alguna de tu vida a la galería, digo, pero lo que hemos notado en los últimos 2 años es que los profesores están muy interesados a ir a ver exposiciones, porque en realidad la discusión sobre arte contemporáneo en los colegios es compleja, ¿no? Porque no hay dónde ir a ver artes visuales, me refiero. Entonces, hay una función de la galería con profesores de la región formativa, que es un espacio que yo creo que es súper importante. Y redes también, zona sur, a nosotros nos interesa mucho. También con la Corporación Municipal de Valdivia. No sé, ha habido varias colaboraciones, pero también es cierto que esas colaboraciones se tienen que realmente activar, claro, eso es lo que hablábamos antes. Estamos en papel todavía. Estamos en Pues, sí. Marco, aprovéchanos de contar entonces de esas redes que ustedes tienen, tanto las de papel, insisto, o sea, que tampoco no es solo contarla, porque queremos aprender, rescatar hallazgos también, ¿no? Claro, son como... yo lo pensaba al principio con la Universidad Austral, fue como tanto... ¿Qué pasaba con esas producciones que tenían a final de semestre? Decía yo. Teniendo yo un espacio allá donde poder exhibirlas. Entonces, claro, conversaciones con Manuela, que era al principio, y después ya empezó como ya a escalar y ya está filmado. Entonces fue como, ¿por qué no a final de semestre es todo esto que hace arquitectura y arte se pueda ir a Payaco para poder instalar allá y tener como conversaciones con la gente? Los mismos alumnos y alumnas podrían como contar y desarrollar en conversación qué es lo que está desarrollando en su arte o en su propuesta. Entonces empezó como a agrandar eso y ahora resultó. Entonces, incluso el lunes tenemos ya un primer encuentro con vinculación de la universidad allá en la Casona del Yoyo, donde van a ir como 30 alumnos y alumnas a desarrollar y a levantar todo un trabajo territorial, histórico, fotográfico, sonoro de todo ese sector. Entonces empiezan a dar fruto estas conversaciones y esta idea. Y siempre también con la Universidad de los Lagos y su centro de extensión, con lo académico, o sea, también con los colegios y con la gente de la Unión Comunal la Unión Comunal y la Unión de Rural. Entonces, siempre estamos en conversaciones con los vecinos y vecinas y también con la gente que nos rodea y con la gente que está haciendo ruido también. Con Bailarines en los Ríos hemos tenido grandes conversaciones, con la Corporación Cultural de Valdivia, con las municipalidades encargados de cultura de toda la región. Tenemos La red ahí bien una red muy importante. ¿Alguna red deseada que todavía no, o que tú, alguna apuesta que te gustaría ahí proyectar? Yo no sé si me gustaría que de repente poder tener la posibilidad de internacionalizar el producto de la ciudad, como las arpilleras del grupo de mujeres que se juntan en la biblioteca, que no sé, el trabajo del escultor de Chapuco, de Reumen, que ya lo hicimos, fuimos a Uruguay y ya se firmó como un convenio. Entonces me gustaría como de repente ver esas posibilidades que las municipalidades o los centros culturales o la gente que está a cargo de esto pueda como poner ojo en todo lo que se desarrolla, en todas las formas de arte de la región para poder exportar. No, y además que también significa eso, implica también una mirada multiescalar, o sea, desde lo local, lo barrial, lo comunal, lo nacional, lo internacional, sin duda. Lo internacional le hace mucho sentido a ustedes porque ustedes han sido casa de acogida, ¿no? De muchos artistas, pero conversanos de las redes, me imagino que ahí una internacional va a salir, ¿no? Sí, bueno, particularmente estuve 7 años viviendo en Córdoba, Argentina. Este año tuve la suerte de poder volver a ir, reactivar un poco también esas redes allá que durante 7 años se fueron armando. Igual Argentina estaba pasando y está pasando por un momento súper complejo a nivel económico y político, entonces de alguna manera también costaba visualizar algunas cosas. Me tocó tener una conversación intensa ahí con el Sindicato de Músicos de Córdoba. No sé, recién le habían cerrado el Ministerio de Cultura, como que ese es el contexto que está pasando con nuestro país vecino, ¿no? Aún así, el arte siempre está ahí y está de alguna manera como moviendo y dando fuerza también a estas personas que nada, porque es parte céntrica de sus vidas, ¿no?
¿Qué redes? Eso, ¿qué redes tiene Espacio en Construcción? Sí. Con Espacio, bueno, somos parte de Recia, junto a Mariana y los Ríos, donde ¿Qué hay es distintos Recia? espacios culturales. Entiendo yo, porque la formación de Recia, capaz Pancho ahí puede ser una visión más clara. Yo aún no estaba cuando se formó Recia, llegué un poco ya a esta segunda camada, esta segunda... El segundo llamado. Sí, claro, porque al final, ¿qué pasa con las redes, no? Hablando de las redes, que tienen un momento de la gran ola y después igual tienden a volver a calmarse, ¿no? Como que continuar con los nexos es como yo creo lo más complejo. Y hace poco igual hubo un nuevo encuentro, también con un fin particular, había un fondo de por medio, pero también eso hizo que nos fuéramos encontrando, que fuéramos comunicándonos, viendo también y de repente que es súper sano, como ¿en qué estás tú? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cómo se están manteniendo? Como yo creo que, de hecho, Espacio en Construcción hubo un momento que estuvo a punto de cerrar en el momento de la pandemia, donde también llegaron todos los amigos, entre esos muchas personas de las que son parte de Recia, a apoyar ese momento, ¿no? A los cuales igual muy, muy agradecido también de lo que ocurrió ahí. También hace muchos años, igual que fue un podcast que grabamos hace un tiempo igual con Fernando, cuando estábamos ejecutando el proyecto de la red Confluye de festivales, que ahí también tuvimos como un buen pasaje y una articulación de varios festivales, tanto de Valdivia como de la región. Estaba el Festival Alerce Milenario, el Festival Contracorriente, el Festival Internacional de Jazz. Nos encontramos como entre distintos agentes, ¿no? Que estaban algunos hace mucho tiempo moviendo, no sé, años. Del Festival Alerce Milenario tiene más de 20 años, y otros que estaban más partiendo, como en el caso en ese contexto de Lluviosa o el Festival Acople, que estábamos como en nuestro primera y segunda versión, más o menos en ese entonces. Interesante que pongas ahí en la mesa otros festivales, en el fondo otros agentes de este ecosistema, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema, yo les comentaba, en el fondo entendemos nosotros que son agentes culturales, son espacios culturales, son eventos, son proyectos, son iniciativas, que de alguna manera se articulan para darle vida, digamos, a este ecosistema, pero que también, dependiendo de esas relaciones, se determina la sanidad de este ecosistema, ¿no? ¿Ya? En ese sentido, abrir un poco la conversa también a los desafíos que ustedes visualizan como espacios, y no solo en la interna. Interesante lo que plantea Iván respecto a esa articulación entre los espacios de la universidad y al interior de la universidad, sino que también qué desafíos ven ustedes mirando la globalidad de los espacios de esta región, ¿ya? Y también mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Yo creo que muy personalmente, yo creo que el desafío de los espacios autogestionados es la sobrevivencia. Parece como de perogrullo y parece también un poco como victimario, pero creo que es relevante saberlo, ¿no? Como es la realidad. Así como contaba David, Espacio en Construcción estuvo con la posibilidad de cerrar y esa posibilidad la tenemos todas y todos permanentemente. Buscamos diferentes estrategias y esas estrategias son las que empiezan a generar como una identidad de cada lugar para poder tratar de sobrevivir. A veces aparece esta idea de sobrevivir, la tomo y la escojo porque también la sobrevivencia te lleva a veces a no pensar tan bien, como a ir sobre la dificultad, a resolver lo inmediato, el primer apetito, y no de pronto tener un tiempo de reflexión que te lo permite la tranquilidad, ni siquiera la comodidad, la tranquilidad de sentarte a pensar sabiendo que está costeado tal cosa, está costeado tal otra, la luz, el confort, que el taller que viene no depende de cuántos inscritos hay, sino que el profesor ya está pagado. Entonces esas cosas también cuando suceden, que es lo que hemos nosotros logrado con el tiempo que suceda, que es a través del financiamiento de PAOC, que nos ha permitido una estabilidad y una proyección de pensamiento. Y eso también nos ha generado a pensar en redes de manera más articulada, más intencionadas. El Centro de Experimentación Escénica Bailarín en los Ríos pertenece también a Recia, que es una red de espacio autogestionado de la región, donde yo creo que lo que estamos intentando buscar ahí es un diálogo que nos permita generar cierta, no una mirada homogénea, sino una mirada armónica. Cada lugar tiene diferentes necesidades y por ende plantea diferentes márgenes. Pero creemos desde el Centro Cultural Bailarín en los Ríos que hay ciertas cosas que debiesen estar
un poco armonizadas, ¿no? Como quizás ciertos valores, quizás ciertas cosas que tengan relación con el uso del espacio, para que también nuestros usuarios, nuestra comunidad, puedan entender cuál es el juego que estamos jugando, ¿no? Como la regla o el tablero que proponemos de, ya, vamos a hacer esto, aquí se juega de esta manera, en Valdivia, entonces se mueve de esta manera. Porque si no también es muy confuso para quienes queremos nosotros acercar, que cada vez que se acerquen a diferentes lugares tengan diferentes normativas, entendiendo, yo me refiero a una manera más general, ¿no? No como hay lógica de comportarse en diferentes espacios, pero me refiero a otras cosas. Y también yo creo que un desafío que tenemos es tratar de hacer que nuestro quehacer sea considerado como importante, pero no solo por las autoridades, sino por las personas. Y ese desafío considero que es súper complejo porque las personas hoy por hoy, nuestra comunidad en Valdivia, en Barrios Bajos, su necesidad y su preocupación está puesta en llegar a final de mes, en tener dinero para poder resolver el tema de salud, el tema de la educación. Entonces, claro, finalmente esta intención de ocio, de bienestar que proponen las artes o esta reflexión quedan un poco desplazadas. Ahora, igual tú planteas varias estrategias que ustedes están desarrollando para abordar esos desafíos. Dice, el tema de las redes, sí, es clave, ¿no? El tema de apostar por situarse y ser parte de una comunidad, ser parte de esa vecindad. ¿Qué otras estrategias están trabajando ustedes? Nosotros tenemos una estrategia que es una comunidad creativa y solidaria. Me encantó ya. Que nuestros espacios, la mayoría de los espacios con que nos relacionamos son consecuencia de que fueron compañías en una primera instancia. Fueron amigos, creadores que empezaron a gestar o articular creaciones escénicas y que esa gestión los llevó más temprano que tarde a administrar recursos y esos recursos los llevaron a administrar espacios y esos espacios a otros recursos y de pronto empezar a observar y decir, bueno, ya tenemos un centro cultural o tenemos una sala. Y eso empezó a suceder en Concepción, en Valdivia, en Temuco, en Chiloé, en Puerto Montt. Y me refiero solo a la zona sur porque ponemos hincapié ahí, entendiendo que esto pasa transversalmente a lo largo de Chile. En Punta Arenas, y eso empezó como a articular una red muy espontánea de amistad y con la intención de de sostener los trabajos, ¿no? Como decir un poco lo que planteaba Marco con esta idea de vínculo con la galería, de lo que pasa con los estudiantes, como chiquillas, chiquillos, tenemos una obra que se estrenó en Valdivia, ¿cómo hacemos que vaya a Conce? ¿Cómo hacemos que vaya a Puerto Montt? ¿Y cómo hacemos que la obra de Puerto Montt pase a Conce y que venga a Valdivia? Entonces empezamos a generar una articulación, un corredor sur que se llamó en un primer momento, que fue con la intención de sostener los trabajos de los compañeros y las compañeras, pero gestionado por nosotras y nosotros. Y eso hoy se está transformando en una red que se adjudicó un PAOC para redes, que fue el que se abrió hace poco, y están hoy trabajando ya en esa conformación legal, porque si bien existe esa red y con mucho trabajo y con mucho tiempo ya sucediendo, no está formalizada. Entonces ahora están en un proceso con un fondo para poder formalizarse y poder... Todavía no tiene nombre. No, porque la tienen que ahora, ya. la tienen que nombrar. No, era el número. si podíamos- No es Danza Sur, pero no sé si va a quedar como con ese nombre, se va a rebautizar. Claros desafíos, pero también claras estrategias de abordaje. Y me encanta eso de esa comunidad creativa, activa y además proyectada en macro territorio sur. Por acá, ¿qué desafío? Démosle a David ahí la palabra para qué desafíos y qué estrategias al mismo tiempo están trabajando ustedes, po. Sí, con Espacio nos pasó algo similar que Bailarines, justo cuando, claro, cambió el nombre. Entiendo que antiguamente no era PAOC, era otro el nombre que tenía en la misma línea de financiamiento. Intermediación. Ajá. También Espacio llegó a sumarse a ese momento. Yo creo que igual ese es un precedente, un antes y un después, por lo menos para el Centro Cultural Espacio en Construcción, donde podías asegurar eso, o sea, que aunque se vas a poder pagar el arriendo, algo al equipo de trabajo en ese momento, como que eso yo creo que dio primero un primer paso para sentar cabeza y bien, como dice Pancho, como es muy distinto estar con la urgencia a como poder respirar aunque sea que está el arriendo. Eso yo creo que cambia mucho como las lógicas y las proyecciones, ¿no? El tono de la conversación, sin duda, ¿no? A nosotros igual justo nos tocó el 2023 no tener financiamiento de PAOC, de hecho, y fue otro gran desafío en ese momento,
Estábamos además haciendo todo el recambio de este nuevo equipo, y creo bueno, que había de alguna manera una especie de base también económica del Centro Cultural, había una programación ya hecha casi para todo el año, entonces ahí tuvimos que ir como buscando como otras lógicas distintas, también hubo un recambio también con los acuerdos, porque pasaba anteriormente que de repente como esto mismo, como la gente finalmente llega al lugar. Si bien espacio queda en el centro de la ciudad, es muy difícil también convocar, ¿no? No sé si es más, o sea, claramente es más sencillo tal vez que si estamos en un barrio, pero aún así de repente uno venía a un evento de espacio y habían capaz 5 personas, 7 personas de audiencia, y nos pasó sorpresivamente que igual hicimos como un cambio de paradigma donde de alguna manera también se empezó a valorar tanto para, por ejemplo, el llegar a tener unos recursos bases para poder hacer pago mínimo de honorario, cuentas, etcétera, el también cobrar un monto mínimo por el servicio que nosotros estábamos prestando, que finalmente es como cuando partí esta conversación, que tiene que ver con estas 6 personas actualmente que están trabajando para el Centro Cultural, donde hay un recibimiento, hay un orden, hay una manera explícita también de llegar a los acuerdos. Yo creo que ese es un gran desafío que siempre estamos teniendo, que es como cómo finalmente las cosas que acordamos no quedan en el WhatsApp y en la llamada y en el audio y es como, oye, pero yo dije esto, o sea, ¿cuántas veces no nos pasa eso? Y creo como eso ha sido un gran desafío del nuevo equipo, donde a través del correo electrónico ha sido como la forma donde se crea una carpeta, donde cada artista sube su información, se arma un flyer, se arman las planillas, por así decirlo, semestrales o anuales según el proyecto, y esas dinámicas, por lo menos internas, yo siento que han dado una estabilidad también, tanto mental, como también con los diálogos que tenemos con nuestros participantes, que finalmente es la comunidad creativa, que son los artistas, son los músicos, etcétera, etcétera, que quieren venir a prepararse, ¿no? Y personalmente igual ahora no personalmente, perdón, con Espacio en Construcción, también, al igual que Bailarina en los Ríos, también nos adjudicamos un fondo de red, que es una red de circulación en este caso para músicos, que viene desde Concepción hasta Osorno. En Concepción trabajamos con Barbandera Negra, en Temuco con el sello Humo de Temu, que también están ahí súper vinculados con el espacio físico de la microsala. Acá en Valdivia, si bien fue postulado por la Asociación de Músicos de Rock, entonces también ellos con Espacio en Construcción, y en Osorno con la agrupación Mudo, que igual ya venimos teniendo un trabajo hace como un año más o menos más sistemático. Se repite la estrategia, redes y redes macrozonales, y súper bien que saques a colación la estrategia también del cobro, ¿no? Con la lógica de la sostenibilidad. Y eso, Helen, dio como la diferencia de público. Nosotros desde que cambiamos esa dinámica de alguna manera, como pensar en valorar porque antes siempre es como el acuerdo del 70-30, ¿no? 70% queda para los artistas, 30% queda para el local, y en este caso para el centro cultural, y eso de repente daba un poco ese hincapié de que llegaban 5 o 7 personas y con un equipo completo trabajando a cabo, ni valorando la amplificación, etcétera, etcétera, que finalmente son todas como unas inversiones que se hacen, ni nuestro tiempo ni nada. Entonces, como que desde ahí creo que nunca hemos tenido un evento de menos de 25 o 30 personas hacia arriba. Entonces, como que de alguna manera fue una buena metodología. No, y me encanta otra cosa, que yo tengo la frase de ordenar la mente para la acción. Eso de las planillas y esas cosas, me encanta, sí, totalmente. Iván, ¿cuáles son los desafíos presentes y las estrategias, digamos, que ustedes están abordando? Creo que son similares, a pesar de ser espacios Tan diversos. distintos, ¿no? La sobrevivencia o subsistencia también es un tema de la galería. Nosotros no tenemos un financiamiento permanente. El sistema de financiamiento, digamos, del instituto está vinculado con la docencia, pero la galería tiene una figura media ambigua, ¿no? No es un espacio de clases, ¿no? Entonces no ha tenido un financiamiento permanente, tuvo en algún momento milagroso, el 2022 logramos eso. Ese es un desafío, ¿no? Que la universidad entienda que la galería cumple funciones docentes y además otras funciones de vinculación y requiere un financiamiento permanente, que tampoco estamos hablando de cifras. Financiamiento permanente para sostener el espacio en términos físicos, ¿no? Y eso ocurre en otras universidades con sus respectivas galerías. Pero también la subsistencia o la sobrevivencia tiene que ver con las persistencias, con las ideas que uno intenta transmitir. A propósito, bueno, hablábamos de conocimiento y bienestar, o que en las artes todos consideramos que es una herramienta de transformación, es una herramienta política, de inscripción también.
Para nosotros eso igual es importante, ¿no? Que lo que sobrevive también son las visiones que intentamos instalar, y en ese sentido la galería responde también a las visiones que tiene el instituto y sus profesores. Nosotros ahora estamos definiendo un plan de desarrollo al 2018 que tiene 4 líneas. 28. 28. Ya. ¿Dije? 18. Ya. Es que también vamos para atrás. Bueno, investigación, creación, discurso y representación, derivas especulativas, que es un espacio muy amplio, ¿no? Como justamente de ficción, especulación, futuro. Y gestión, archivos, mediaciones. Que una línea que hemos explotado harto o explorado harto ha tenido que ver con archivos en sentido amplio. Entonces, esos desafíos tienen que ver con sostener ideas también, ¿no? Y entrar en una discusión como las que ustedes tienen también, en distintos planos dentro de la universidad, con la sociedad, y consolidar ciertas líneas que se han abierto para que sean más continuas, ¿no? Por ejemplo, nosotros llevamos 2 versiones de un encuentro que se llama Indisciplina. No voy a hablar de programación, pero sí decir que son cosas que nos interesa sostener en el tiempo. También la galería tiene una plataforma web que también es interesante de compartir con ustedes para que se la apropien, porque en la web, por ejemplo, tenemos un área que llamamos editorial, donde distintos artistas, no solo nuestros de la universidad, quiero decir, profesores, han podido publicar sus investigaciones, sus textos en una plataforma digital. Tenemos ahí otras líneas que intentamos, y ese es un desafío para todas, yo creo, todo, es como cómo sostener cosas en el tiempo, relaciones, proyectos, y sin duda tiene que ver con financiamiento. Pero qué importante, porque tú pones otro elemento clave que es la visión ya que tienen esos espacios. Intencionalmente no hablamos de programación ni de activismo, ¿ya? La idea era tal vez juguetear otras dimensiones de la conversa, así que, pero qué importante lo que planteas, la visión de los espacios, ¿no? ¿Cuáles son esas posiciones? ¿Cuáles son esas apuestas más estratégicas de los espacios? Así que súper por ponerlo en el tema. Marco, ¿cuáles son esos desafíos y qué se están planteando ustedes actualmente como estrategias de solución? Mira, estaba escuchando acá sobre el asunto del pago. Es súper interesante eso del pagar por ver un espectáculo. Pasa que en las municipalidades tenemos no podemos cobrar. Entonces, yo no sé si es una mala forma de enseñar. Ahí es complejo cuando llega una compañía de teatro, una compañía de danza o una banda al espacio y dice yo quiero cobrar y el público no está acostumbrado a pagar. Entonces creo que tiene que haber una cultura del pagar, de alguna forma. Siempre tenemos que cobrar por ese espectáculo, porque si no, nunca vamos a poder sostener espacios como autogestionados, porque la gente no está acostumbrada a pagar, porque todo se le da gratis de alguna forma. Eso quería decir. Sobre nosotros allá, fue muy complejo poder, después de la pandemia, donde tomo yo la encargado de cultura de la corporación, em, poder generar espectadores. El espectador se perdió, el espectador venía ya teniendo otro conocimiento de espectáculo que era de pantalla, ¿no? Entonces, no, llegó una banda y llegaron 3 personas, entonces después vino otra y llegaron 2 personas a ver el espectáculo y yo decía, entonces, ¿qué está pasando? La gente dejó de ir a los espacios, pero eh, creamos la Escuela de Artes Escénicas en Payaco. Y pasó que la gente quería ver a su propia gente. Entonces se empezó a generar una cosa como más de como, no sé si podría decir como payaquinismo, no sé cómo se podría decir, pero iban a ver a sus vecinos, vecinas, y terminó, la gente empezó le empezó a gustar el teatro, las artes escénicas, empezamos a ver danza, y después ya la gente entendía el asunto de la danza, entonces ya empezaba. Entonces generar esto de la escuela, donde empiezas como a poner esta semilla en las familias, donde hay una prima, una tía, una hermana, el abuelo, la abuela que va a tomar la escuela de teatro o la escuela de arte escénica, entonces ya la familia entera comienza a entender qué es el arte escénico. Ahora tenemos la escuela de música, entonces también hay 150 alumnos en esa escuela de música. Y es como, wow, 150 personas, ¿dónde salieron? Entonces, y es como, de alguna forma, desde la formación generamos espectadores, y de los espectadores generamos como la estrategia de que funcione esto.
creo que vamos enfocados hacia allá, a la escuela, y ahora queremos la escuela de artes visuales para que podamos como tener esa... El Sí, por convenio. eso Ah, no sé, el convenio. no sé, Maravilloso. no doy punta sin hilo. No, maravilloso lo que tú planteas y porque además también pues, lo que es significativo para mí va a ser valioso para mí, sin duda, ¿no? Y lo voy a querer conservar, lo voy a querer, digamos, proyectar, así que me parece maravilloso. Sí, a mí me queda dando vuelta el tema del pago, porque una persona también podría decir, yo puedo pagar con horas siendo parte de tu espacio de codiseño, ¿cierto? Y uno, ¿por qué, digamos, no pensar en otras formas de economía, ¿no? Bueno, eso ya da para otro. Sí, Para otro café territorio. para otra Que nos parece reunión. súper interesante porque, sin duda, en este capítulo hemos cruzado varios temas, ¿no? Los espacios dentro de un ecosistema, como parte de un ecosistema, espacios en la diversidad de territorios, de dependencias, de público, de vecindades, ¿cierto? Eh, y le queremos dejar también planteado la invitación a cruzarse también entre ustedes y, por supuesto, ¿no? A articularse con la valiosa comunidad creativa de sus propios territorios, que sin duda son clave en cada uno de sus espacios. Agradecerles sinceramente, se nos ha acabado el tiempo de esta exquisita conversación, nos han trasladado a sus visiones, a sus aprendizajes, a sus desafíos, y nos parece súper interesante justamente darle profundidad a la conversación, porque eso también nos da visión, ¿ya? Y nos oxigena. Así que muchísimas gracias, gracias a todo el equipo, y los dejamos cordialmente invitados a un nuevo Café Territorio. Ese día el sol se entumeció, desde entonces nos hicimos falta y buscando fuentes de calor, fui olvidando dónde te encontrabas, decías tantas mentiras, no sé. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.